de Venezuela y la historia que se está dando en la lucha de los pueblos de América Latina, pues recoge en Venezuela a algunos de sus mejores exponentes, desde Simón Bolívar, por supuesto, hasta Hugo Chávez. Para nosotros, en todo caso, es un verdadero placer, un gusto y un honor tenerte a ti con nosotros. Y en el plano personal, antes de que tú vayas a desarrollar el tema, a nosotros nos gustaría conocer un poco de lo que se viene desarrollando tanto desde el Centro de Estudios Simón Bolívar como de la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio, de la cual tú perteneces. Si tú nos puedes ampliar un poco para hacer ambiente. Fíjate que van llegando algunos estudiantes que tuvimos a bien invitar. Quiere decir que nosotros queremos precisamente pues conocer un poco tu experiencia de trabajo, evidentemente desde esos espacios, ¿no? Que evidentemente están relacionados con el quehacer científico y con la educación popular. Sí, buenas tardes a todos los compañeros de la Universidad Autónoma Santo Domingo. Gracias por la invitación a este espacio que nos conecta, nos vincula y estrecha aún más los lazos, los vínculos históricos y culturales que se han dado en esta batalla antagónica por el equilibrio y la paz del mundo. De verdad, muy agradecido en relación al trabajo de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Es una instancia, un colectivo que nace hace exactamente 11 años, en el 2011, como una respuesta a esa academia elitesca, esa academia que solo ha tributado al colonialismo mental, a la tergiversación de nuestro pasado histórico, a la invisibilización de las luchas, es decir, hacerle apología y rendirle culto a las élites. En contraste, nace este colectivo de hombres y mujeres. El pueblo cuenta su historia, es el pueblo empoderándose de esa historia, es el trabajo que durante 11 años viene desplegando la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela, y que ese colectivo es integrado por hombres, mujeres, ancianos, estudiantes, en fin, todo un pueblo en el rescate, en la apropiación de su memoria histórica, en la colonización de la memoria. Por parte del Centro de Estudios Simón Bolívar, debemos destacar que cuando surge la doctrina del panamericanismo, el brazo ideológico de la doctrina Monroe, se comete la más grotesca ofensa a la memoria del legado de Simón Bolívar. Se comienza a hacer un trabajo para secuestrar su ideario y ponerlo al servicio. Es decir, es la peor tergiversación que hay del ideario bolivariano. Nacen las sociedades bolivarianas al servicio de esta visión colonialista, de este secuestro del libertador. Se erigen infinidades de estatuas dedicadas a Bolívar, pero para idolatrar, para sembrar un culto a ciegas. Contra esto, yo debo significar en la lucha titánica que se ha dado durante estos 200 años entre la doctrina Monroe y el bolivarianismo, debo significar la insurgencia de Sandino en 1926-27 en Nicaragua, que lo hace inspirado en el diario bolivariano. Luego Fidel Castro, uno de los 4 frentes que dio triunfo a la Revolución Cubana, llevaba el nombre de Simón Bolívar, y luego viene acá a dar un sendo discurso y a pedir que bajaran a Bolívar de las estatuas. Es decir, que ya bastaba de hacerle estatuas a Bolívar con el olvido de sus ideas. Petro recientemente, yo digo reciente, cuando los funerales del comandante Hugo Chávez, Gustavo Petro habló muy claramente pues que Bolívar no era una estatua simplemente para llevarle coronas y flores, sino que había que traer su pensamiento a la lucha contemporánea. Y Petro está claro, ya vimos el impacto que causó lo de la espada en la toma de posesión presidencial
y cuál fue la actitud del rey, pues, de España. Entonces, este centro de estudios Simón Bolívar contrasta contra todo este coloniaje. Es desmontar, es enfrentar a esa sociedad bolivariana farisea. Hay muchos escritores, entre ellos destacamos a los mexicanos Carlos Pereira, Juan Bosch, el cubano Francisco Pividal, Indalecio Liévano Aguirre en Colombia, y en Venezuela Miguel Acosta Sáenz, pero sobre todo un Mario Briceño Iragorri, que escribió El fariseísmo bolivariano. Es decir, es una lucha que se invisibilizó totalmente. La Academia Nacional de la Historia fue alcahueta, se prestó y hoy calla. Hoy ya vemos la postura. El Centro de Estudios Simón Bolívar es el rescate del ideario bolivariano, y por eso es que nos une como pueblo mantener estos contactos, porque lo que vamos a explicar es lo que nos coloca pues en el presente. Recordemos, antes de iniciar mi disertación con ustedes, que más que conferencia de disertación, debemos de orientarnos Bolívar en todo tópico y en todo aspecto. Para poder hablar de doctrina, debemos orientarnos en este caso por su legado histórico. Él nos dice textualmente en el discurso de Angostura que la historia nos sirva de guía en esta carrera. Y dentro de pocos días se conmemoran 200 años de ese célebre poema Mi delirio sobre el Chimborazo, el 13 de octubre próximo, donde Bolívar enfatiza: miro lo pasado, miro lo futuro, y por mis manos pasa el presente. Esto se conjuga con lo que apunta el Che Guevara. Una revolución solo es posible si se interpreta correctamente la historia, y tenemos una historia totalmente tergiversada. Contra eso va el Centro de Estudios Simón Bolívar, contra eso va la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Bien, William, yo en todo caso quiero saludar. Estaba precisamente ahora conectado, bueno, está aquí nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el maestro y doctor Antonio Siriaco. Antonio, adelante, si quieres de algún modo u otro darle la bienvenida a William y a los compañeros que están aquí presentes. Sí, no, en primer lugar, William, te pido disculpas por mi tardanza. Tenía algunas situaciones aquí en la oficina, pero sí he estado pendiente de tus conferencias, y en realidad nos sentimos regocijados, ¿no? Porque estés con nosotros hablando sobre un tema tan importante para América Latina, para nuestros pueblos, y claramente que siéntete en tu casa. Tú sabes que la República Dominicana, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, estará siempre en contacto con intelectuales de tu alto nivel, y ya el maestro Amaury me había comentado, y verdaderamente que nos sentimos bastante contentos por tu presencia de manera virtual, y que estos contactos se puedan seguir fortaleciendo para ambos pueblos. De manera que enhorabuena, William, y ya tú sabes que cuentas con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestro Amaury, no quiero seguir interrumpiendo, pero estaré aquí, obviamente, escuchando a William y viendo a William. Bien, Antonio, también le damos, por lo menos en lo que hemos identificado aquí en el grupo de los participantes, la bienvenida al maestro Carlos Gratero, Sí. que ha hecho presencia, por lo menos está participando. Y nosotros vamos a seguir desarrollando un poco este diálogo con William, porque a nosotros nos interesa mucho conocer esas experiencias que se vienen dando en Venezuela a partir del trabajo que se viene desarrollando desde ese centro de estudios, pero por supuesto con esta perspectiva que estaba bien orientada esta conferencia, es decir, ese vínculo que une a nosotros. En todo caso, Antonio, el profesor Juan Bosch nos explicó muy bien, claro, con su obra de Cristóbal Colón a Fidel Castro, ¿no? El nombre de por sí evoca lo que fueron las luchas coloniales, cómo correcto, se articularon o se entroncaron con el imperialismo, al cual él no le vio diferencia. Y por supuesto también dentro de la historiografía, pues hay una corriente que ha asumido una visión que identifica los vínculos entre el colonialismo y el imperialismo que se desarrolló ya a partir del siglo XIX. Creo en ese orden que la conferencia que nos va a ofrecer el doctor García evidentemente se
enrumba en esa dirección y por supuesto las palabras y los micrófonos son para él, quien es nuestro conferencista estrella de esta noche. Bueno, muchas gracias por esas emotivas palabras, gracias por las congratulaciones del colega responsable de la coordinación, pues allí en la Universidad Autónoma Santo Domingo. En efecto, estamos confrontando, estamos viviendo una etapa muy crucial en el destino, no solo del continente, sino del mundo. Por eso estamos hablando de una lucha agónica por el equilibrio y la paz del mundo, que es necesario conocerla para ubicarse. Para ello hay que primero romper con esa visión historiográfica romanticista que dominó prácticamente los 200 años de república en casi todo el continente, compaginado con la historia positivista, una historia que es fragmentaria, porque parece mentira. Yo debo comenzar por la lucha que libró el pueblo heroico, pues ese pueblo heroico del hoy Santo Domingo es ejemplar para elevar el espíritu de lucha, para elevar la moral, pero que fue una historia que se ocultó y se tergiversó. Es decir, se estigmatizó la rebeldía de los pueblos nativos, el taco a Caonabo. De Caonabo no se habla en ningún texto de historia, y vaya cómo se convierte en, aquí lo denominamos resistencia indígena contra la invasión europea. Es el primer ejemplo, en el continente que se conoce de este bravío indígena, de este valiente nativo de la isla de Santo Domingo, y que va a sembrar un gran ejemplo en una etapa que, para conocerla, hay que romper esa visión sesgada que nos han inoculado, esa visión fragmentaria, ese discurso lineal, y ver los quiebres geopolíticos que han definido el destino de nosotros en esta lucha, porque esa periodización, que es otra trampa ideológica, otra traba epistémica que nos impide ver, conectar esas luchas del pasado con el presente. Fíjense, el positivismo sostiene la idea de que lo que pasó, pasó. De hecho, cuando revisamos la historiografía positivista, se alejan 50 años del presente cuando se publicó cada obra, y luego 30 años. O sea, para hablar de una fulana neutralidad, la neutralidad en la historia no existe. Totalmente mentira. La neutralidad, eso es como la neutralidad de los Estados Unidos. El apoliticismo de la historia tampoco existe. Situémonos en lo que nos dice Simón Bolívar, que la historia nos sirva de guía en esta carrera. Compaginémoslo con lo del Che Guevara. El Che Guevara apunta que una revolución solo es posible si se interpreta correctamente la historia. Estamos interpretando correctamente la historia, entonces no nos sorprende un discurso del propio jefe del imperio para ese entonces, en una cumbre de las Américas en Panamá, precisamente, cuando dice que qué sentido tenía la historia. Evidentemente es el talón del Aquiles del imperialismo. La historia rebelde que comienza con Caonabo en Santo Domingo, en una época que fue totalmente tergiversada, y que es bueno traer a colación varios hechos y sucesos de manera cohesionada, de manera articulada, de tal modo que nos permita ver una batalla geopolítica de escala continental, la que libraron nuestros pueblos. Repito, lo de Caonabo no se conoce en un texto de historia, igualmente que lo de Guaycaipuro, supongo que no se conoce allá. Lo de la resistencia indígena, centenares de hombres y mujeres que se opusieron al coloniaje europeo. Estamos hablando de 4 potencias, de Inglaterra, del imperio inglés,
del Imperio Británico, perdón, estamos hablando del Imperio Español, estamos hablando de Francia, estamos hablando del Imperio Portugués. Entonces, contra eso nuestros pueblos supieron resistir. ¿Cómo es posible que se le rinda culto a Hernán Cortés cuando se oculta una realidad histórica muy clara? A mí me llamó la atención desde muy joven cómo un hombre con 150 caballos y menos de 500 hombres podía dominar un ejército de más de 20.000 hombres. Y es que utilizaron la primera arma biológica aquí en el continente, la viruela. Con la viruela aniquilaron, desaparecieron, porque fue un genocidio, un brutal genocidio. Alrededor de 20 millones, los 25 millones que se habla, 20 millones fueron productos de esa guerra, primera guerra biológica. Para situarnos en ese contexto, esa guerra biológica la va a reeditar Estados Unidos con la mal llamada gripe española, que es gripe norteamericana, en el marco de la Primera Guerra Mundial o Guerra Imperial. Y actualmente lo que estamos ya saliendo de esa pandemia no es natural, es parte de esa guerra biológica. Nos indica que al vencerla, hay señas de un imperio que está en declive. Si nos situamos en esos tres contextos para poder entender el COVID-19, total que en ese marco geopolítico que aquí lo situamos alrededor de 200 años, los pueblos nunca dejaron de resistir. Hay una resistencia indígena y después una insurgencia. Cuando se establece el poder colonial, jamás dejaron de insurgir. Solo que cuando revisamos los expedientes, como dice nuestro amigo Pedro Calzadilla, el fundador del Centro de Estudios Simón Bolívar, fundador del Centro Nacional de Historia, eran movimientos que eran calificados, estigmatizados. Vemos en los expedientes judiciales, no, eso eran simplemente bandoleros, eran asaltadores, eran movimientos acicateados por el alcohol, pero no era rebeldía. Entonces se pierde eso, se pierde la conexión, porque vaya que la insurgencia de 1795 aquí en Venezuela tuvo plenamente contacto con la revolución de Haití. Cómo nos incuban en otro periodo que viene, que es el de la independencia, un corte brusco, y se soslaya todas esas luchas que dieron los pueblos nativos en el continente. Entonces hay un quiebre político, evidentemente, que no se le puede llamar a los movimientos preindependentistas porque fueron independentistas, y que una conexión, por ejemplo, José Leonardo Chirino tuvo estrechos vínculos con los revolucionarios de Haití. Es decir, el Caribe se convierte, llamado por cierto, y sí, lo sigue siendo, pues, el punto geoestratégico más importante del globo, de la geopolítica mundial. Si le añadimos a el canal de Panamá, también. Entonces, en esos movimientos anticolonialistas se va a ir sumando una serie de rebeliones que es necesaria verla desde la perspectiva global para entendernos que en las revoluciones por la independencia que se inician en Quito, estamos hablando de 1809, 1810 Venezuela, luego las provincias unidas al Río de la Plata y así sucesivamente. Es decir, hay un levantamiento anticolonialista que va a dar al traste al final con el Imperio Español. Una lucha que, si se ve desde la fragmentación histórica, es imposible comprenderla. Fíjense cómo ocurre el asesinato de Morelos en México, la caída de la Primera y la Segunda República en Venezuela, la de Chile en 1814, México en 1813, Colombia en 1813, pero que hay una insurgencia de un liderazgo que va a marcar
un momento, un quiebre geopolítico, y es el liderazgo de Simón Bolívar. Cuando insurge Simón Bolívar, es un hombre que tiene una visión que se la inyecta Francisco de Miranda. El contacto con Francisco de Miranda continental. Era imposible hacer la lucha cada quien apartado. Es decir, era una lucha combinada, era una lucha sistemática que comprende Bolívar, y eso se logra. Hay un punto importante cuando se pierde la Primera y la Segunda República de Venezuela, es el Caribe. Es una revolución de negros la que marca un punto de inflexión. Bolívar va solo, excomulgado por la Iglesia Católica, sin un peso, con pocos amigos, pero era un hombre muy visionario. Va en busca de apoyo a Jamaica, no lo consigue de Inglaterra, porque Inglaterra ya estaba comprometida con la Santa Alianza, a través de la Santa Alianza con España, pues, y no podía ser su enemigo. Le rechaza toda la petición de apoyo que hace Bolívar, y es el pueblo haitiano, de Alejandro Petión, quien le brinda todo ese apoyo. Pero además, la influencia ideológica que va a dar Alejandro Petión. Bolívar tiene, y eso lo destaca Juan Bosch, por cierto, Juan Bosch, en esa importante obra, y en la Guerra Social, que es una importante obra también, que es muy discutida, muy estudiada aquí en Venezuela. Esa influencia del cambio, pues, el viraje, el pensamiento político de Bolívar, porque apenas pisa territorio venezolano, decreta la libertad de los esclavos, 2 de junio de 1816, en las costas venezolanas. Y luego otro, y así sucesivamente, no se va a detener. Es la lucha antiesclavista en Bolívar, nace es en el Caribe. Bolívar no hablaba de, si revisó su documentación, pero también hay otro elemento importante, que es la distribución de la tierra. Y de esto no se habla en la historiografía tradicional. En la historiografía se dice falsamente que Estados Unidos, ayer veía con mi hija, por cierto, ayudándole a hacer una tarea, como Internet, como Wikipedia es una maquinaria de coloniaje. La influencia de Estados Unidos, ¿de qué manera? Ese es el discurso falso, por cierto, de Iván Duque, del cipayo que entregó recientemente la presidencia en Colombia, un socio, pues, de los Estados Unidos. Como se dice todavía en los textos que Estados Unidos, la revolución norteamericana influyó, pero no se habla que la revolución haitiana influyó, no se habla de Caonabo, no se habla de la primera rebelión de negros en el continente, que fue allí en Santo Domingo. Entonces, todo eso para conocer el anticolonialismo, para conocer el antiesclavismo. Está muteado, William. Sí, William, Sí. parece que vas a tener que... Sí. Además de otros, de las otras ideas, el equilibrio, la paz del mundo. Bolívar comienza a madurar sus ideas. Otra vez, William, parece que volviste a silenciar el micrófono. Le envía cartas a San Martín, le envía cartas a O'Higgins, y hay un momento crucial hace 200 años. Y aquí yo quería con ustedes, si tenían la palabra, discutir un poco sobre lo de Núñez de Cáceres. Nuevamente, William, se fue el micrófono. Sí, está silenciado. Le avisó a O'Higgins, le avisora a San Martín su proyecto integracionista, pero en ese momento, ideológica para que Panamá se declare libre. No hay momento de explicarlo. Pero Santo Domingo también lo hace con Núñez de Cáceres. Sabemos que fue un esclavista y esto, pero
quizás por eso no se logró esa conexión. Sabemos que San Martín le pide apoyo a Bolívar, es decir, Bolívar se convierte en el líder continental. Y allí, donde comienza que trae a 200, o el pienso, diría yo, el punto de quiebre, el punto de inflexión. Ya la lucha no era contra España. En 1822 Bolívar dice claramente, no le temo a España, más le temo a Inglaterra. Y en las cartas comienzan a cruzar en esa lucha por la construcción del equilibrio del mundo, sus enemigos van a ser la visión expansionista de los Estados Unidos y la colonización inglesa. Las dos potencias anglosajonas que nos traen a esta lucha antagónica, y es bueno totalmente. El ministro de Inglaterra, George Canning, dice textualmente que a su majestad no juzga conveniente una confederación de repúblicas populares, oigan bien, de repúblicas populares, lo está diciendo una monarquía, un gobierno monárquico, ¿no? Que 200 años después sigue siendo monárquico. Hay otra carta donde dice que prefiere la monarquía, esa monarquía que instaura Agustín de Iturbide en México, 1821, la que enfrentó también Bolívar, y la monarquía de Brasil, que también la enfrentó Bolívar. Dice que prefiere unas monarquías, le dice al ministro plenipotenciario de Estados Unidos, que prefiere una monarquía a unas William, nuevamente el micrófono. Está silenciado. Sí. Vamos a... Ya checo. Está perfecto, sí, se escucha bien. Sí, perfecto, sí. Entonces hay un punto de quiebre que hay en ese punto de quiebre una total manipulación. Cuando se segregan las repúblicas, cuando ocurre la fragmentación de esa república centroamericana que conformaban los 5 estados actuales, la República de Colombia, llamada la Gran Colombia, que conformaban 4. William, nuevamente el micrófono. Y el saboteo, el boicoteo de Estados Unidos, el expansionismo norteamericano. Hay una especie de asfixia económica que le provoca Inglaterra tanto a la lucha que emprendía Bolívar, el ejército de la Unión de Bolívar, como al ejército del sur. Y bueno, lo hablaron claramente, debilitando la fuerza marítima, debilitando la flota, impedían que Bolívar liberara Cuba. Y yo aquí, para avanzar en otra de las fases, cuando se convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá, Bolívar tiene claro que es la ratificación de los tratados bilaterales que ya se habían firmado con Perú, con Chile, con México. Argentina, Chile no, Chile lo firmó a medias, ya se van a cumplir 200 años. Argentina se negó, ya habían sido votados por Norteamérica e Inglaterra. Cuando se llama también a la abolición de la esclavitud, ¿quiénes son los pueblos que se interesan en la esclavitud? Si no es Inglaterra y los Estados Unidos, pues lo van a boicotear. Y unas oligarquías que una visión política tan chiquitica, una ambición tan desmedida económica, hace que ese proyecto de Bolívar sucumba. Hay tragedias, hay el arrebato a más de la mitad del territorio de Norteamérica, ya lo ambicionaban, es una doctrina que ya se venía gestando y que le dan nombre en 1823, pero desde un principio la naturaleza de Estados Unidos, estuvimos el Destino Manifiesto, es
controlar el mundo, apoderarse de su riqueza, sembrar la ignorancia política, dominar con el engaño, con la mentira, con el arrebato, con la invasión de los pueblos. El primer ejemplo lo tenemos en México, el arrebato a los grandes yacimientos auríferos y petrolíferos. Estamos hablando de California, estamos hablando de la Texas, exactamente. Entonces nos encuentra en 1889, Santo Domingo va a sembrar un ejemplo muy grandioso, lo que es Santo Domingo y Haití. Estados Unidos convoca en esa fase monopolista, en esa fase llamada preimperialista, aún con la rivalidad, pero muy entendible, entre Inglaterra. Quería rivalizarle porque el control económico del continente ya lo tenía Inglaterra, pero Estados Unidos estaba creciendo industrialmente y convoca esa conferencia. Pues Haití se niega y Santo Domingo se niega porque le estaba pidiendo, si mal no recuerdo, el estrecho, una bahía de nombre Samaná. Y en Haití, ambos presidentes se opusieron porque ya veían la intención de Estados Unidos de apoderarse estratégicamente de esos territorios. Allí le damos una gran lección. Es la lucha, ya podemos hablar, aun cuando muchos teóricos niegan que no es lucha antiimperialista, pues ya estamos luchando contra los imperios. De acuerdo, yo no creo mucho en eso del anacronismo histórico. Eso es parte de las trabas epistémicas que nos han encuadrado. Bueno, es otro asunto que hay que tratar de mayor profundidad. Pero esa primera conferencia internacional americana, llamada la primera cumbre del panamericanismo, Nuevamente, William, el micrófono. Ya avisoraban la amenaza pues, para Estados Unidos. Hay una etapa importante que es la etapa del panamericanismo. Es increíble cómo dos doctrinas antagónicas, una que apuesta por el equilibrio del mundo, Bolívar, el comercio recíproco, la protección de las aguas, de los bosques, es decir, la salvación del planeta, la historia como arma política, la educación, la felicidad social del pueblo. Todos estos elementos que nutren la doctrina liberal son totalmente contrarios a la doctrina monroísta. Bolívar, que apuesta por Estados Unidos, que apuesta por controlar el mundo. Hay una lucha en el siglo XX se va a librar en el avance por el control de esa guerra, algunos la llaman guerra de los 1000 días, cuando sucede el bloqueo a Venezuela, hay una insurgencia en Nicaragua, en Panamá, Inglaterra y las potencias se vuelven a meter, y de allí el bloqueo y de allí la resistencia de los pueblos. Asoman ya la doctrina, la enmienda Platt. Ellos quisieron desde un principio apoderarse de Cuba y se apoderan de Cuba. Comienza una lucha por el secuestro de Bolívar. Hay un punto de quiebre de la evolución que va a tener una interpretación muy distinta. Vemos la influencia de Lenin con el Estado y la Revolución y con el imperialismo, fase superior del capitalismo. Esto da para que varios intelectuales, entre ellos José Vasconcelos, Pereira, Ugarte, hay un antecedente de José Martí, produzcan intelectualmente un pensamiento antiimperialista. Es el inicio del pensamiento antiimperialista. ¿Qué hace Estados Unidos? Apropiarse. Siembran una estatua, la primera estatua regalada por el dictador Gómez en Nueva York, hace creer y fundan la idea de que los norteamericanos son los defensores del legado de Simón Bolívar y que la base del panamericanismo es absurda. Los Estados Unidos defendiendo la esclavitud, la mantuvieron hasta 1863. Los Estados Unidos defendiendo el equilibrio del mundo. ¿De qué manera lo pueden
comprobar. Pero bueno, hay esa lucha que nos trae al presente. Yo voy a finalizar con esta lucha imperialista, porque esa retórica del comunismo, eso causó mucho daño. Esa retórica de la rusa, que vincularnos, tenemos que desmontar muchos mitos de una historia falseada. William. De los 4 desde eso, recuerden la tesis de Francis Fukuyama, el fin de la historia, el fin de las ideologías. Es decir, el pensamiento unilateral, el pensamiento único ya no tenía rival. Es lo que nos quiere decir esta tesis, pero insurge el pueblo venezolano en ese mismo año cuando se publica ese libro con la rebelión, la primera rebelión antineoliberal en el mundo, la del Caracazo, la del 27 y 28 de febrero de 1989, y eso estimula a Chávez, y bueno, hay ese punto de quiebre, y Chávez levanta otra vez el pensamiento de Bolívar, rescata el pensamiento de Bolívar, y hoy esa batalla que hemos dado durante 23 años, el micrófono, William. el equilibrio comercial hace que los pueblos que hoy se despierta una nueva conciencia. Pues el 12 de octubre que nos los habían inoculado a partir de 1921, Argentina es la primera nación en celebrar el fulano Día de la Raza, luego Venezuela y así sucesivamente. Rendirle culto a la estatua de Colón, ya eso está prácticamente derribado. Hay una conciencia colonialista que se puede observar tanto en Estados Unidos como en la misma Inglaterra. Vemos el derribo de estatuas de Colón en Colombia, cuando el gobierno de Duque y de Uribe, vemos el derribo. El primer ejemplo lo dio Venezuela en 2004, cuando Chávez decreta el Día de la Resistencia Indígena, en contraparte a esa fulana Día de la Raza. Ahí no hay nada que celebrar. Hoy más que nunca la lucha anticolonialista contra un imperio que dominó, el imperio español, el imperio inglés y el imperio portugués, que dominaron estos territorios a fuerza de un gobierno monárquico opresor. Hoy la gente está más consciente que nunca de esto. No tenemos nada que rendirle culto, al contrario, visibilizar esa lucha de nuestros héroes nativos, de esos cimarrones, porque no es una lucha, como decía Chávez, que tiene 23 años, una lucha que tiene más de 500 años, que comenzó con la primera invasión europea. Lo que estamos viviendo está definiendo el equilibrio del mundo. Ya Estados Unidos no es una potencia militar. Bolívar planteó el contingente militar, hizo alianza con México, la primera alianza para liberar a Cuba y a Puerto Rico, y Estados Unidos se opuso, o sea, fracturó. Inglaterra económicamente, financieramente, debilitó la armada, la fracturó también, y se derrumba el ataque mediático que hubo contra Bolívar. Esa OTAN es la sucesora de esa Santa Alianza contra la cual luchó Bolívar. Bolívar planteaba un contingente de militares, una alianza militar para la protección y defensa de los pueblos, no para invadir pueblos. Entonces, esa retórica de Estados Unidos en Ucrania es lo que se vive en Taiwán, es lo que se vive en Corea del Sur, es lo que estamos viendo en puntos geoestratégicos muy importantes, pero que muestran ya el declive. Ya vemos una potencia militar que se vino a pique. Ya vemos una moneda hegemónica que está perdiendo su valor, su imposición. Ya vemos una ideología oculta en declive, porque la ideología de la monarquía es una de las ideologías que se inyecta, que se inocula de manera, como decía Marx, la falsa ideología, pero es una ideología al fin y al cabo.
Es la ideología, lo que yo llamo la máscara de la doctrina Monroe. Una ideología que te dice que debe ser apolítico, que la educación no se mete en la política, que la historia es neutra, que la comunicación es imparcial, demostrado que eso es totalmente falso. Y que bueno, la resistencia de hoy, los levantamientos que estamos viviendo los pueblos van a definir esta lucha, van a definir la paz del mundo, van a definir el equilibrio del mundo. Vemos pueblos levantados que no se rinden. Vemos al pueblo de Venezuela resistiendo ante el ataque más bestial, el asedio económico, el cerco financiero, la manipulación mediática, el intento de invasión a la soberanía, el ataque a la moneda. Paro de contar todo lo que hemos resistido y aquí estamos parados, viviendo ese ejemplo que hizo Caonabo y la resistencia en Santo Domingo, esa lucha anticolonialista y antiimperialista que nos tiene hoy más unidos que nunca. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, William, muchísimas gracias a ti por tu participación. Primero porque evidentemente en tu reflexión reivindicaste la figura de Caonabo, que ciertamente ha sido marginada dentro de la historia y no resaltada en su justa dimensión para los pueblos de América en términos de su significado, pero sobre todo aquí en la sociedad dominicana. Nosotros en ese sentido queremos aprovechar un poco para dar cuenta de las próximas conferencias que vamos a tener, Antonio. El próximo miércoles vamos a estar presentando, William, a propósito del exterminio indígena. Tal como tú señalabas, en Venezuela se conmemora el Día de la Resistencia, pues para nosotros un pueblo que lamentablemente los grupos étnicos de origen indígena, de origen nativo, lamentablemente desaparecieron, pues es una buena fecha para recordar lo que fue el exterminio. Y nosotros vamos a desarrollar una conferencia en ese orden. Antonio sabe que mi trabajo ha estado vinculado a los estudios de genocidio y nosotros desde esa perspectiva, desde lo que los estudios genocidios han enseñado y han mostrado, hemos querido explicar el proceso en el cual lamentablemente fueron desapareciendo los grupos aborígenes a partir del testimonio que nos legó para la historia el sacerdote dominico, y gloria para nosotros y para toda América, Fray Bartolomé de las Casas. También en esa misma línea, un poco recreando lo que tú desarrollaste, nosotros vamos a tener con el maestro Dagoberto, en el marco de esta conmemoración de jornada de lucha contra el colonialismo y de visibilización del cimarronaje, con el maestro Dagoberto Tejeda vamos a tener el próximo día 4 de noviembre, pues la conmemoración de la jornada de visibilización del cimarronaje, que él ya lleva 9 años, aquí está la compañera Maribel, que vienen desarrollando ese esfuerzo. En todo caso, el maestro Dagoberto es una gloria para nuestra universidad, profesor meritísimo de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Con él vamos a estar presentando un proyecto novedoso en términos del aporte historiográfico que estuvimos desarrollando a lo largo de este año, como lo es el Atlas de la Esclavitud en la República Dominicana, donde vamos a presentar desde, vamos a decirlo así, los vínculos en términos de la importancia del hecho jurídico con la esclavitud, que nos permite retrasar, ¿no?, una cartografía de todo el mapa global en donde la esclavitud en algún momento se impuso, que realmente alcanzó 4 continentes, solamente quedó fuera el continente de Oceanía, es decir, particularmente Australia, de la dominación esclavista como tal. Pero desde ahí hasta lo que fue la abolición de la esclavitud y el hecho trascendente de algún modo u otro de que nuestra primera Junta Central Gubernativa en su primer decreto precisamente reafirmara el carácter abolicionista de nuestros fundadores de la República, pues evidentemente todo ese proceso nosotros lo vamos a estar exponiendo en esa jornada. En todo caso, nosotros estamos aquí muy contentos. Vemos que tenemos la participación de varios estudiantes, tanto de introducción a las ciencias sociales como de historiografía. Nosotros continuamente estamos dialogando, exponiéndole, resaltando los valores que de algún modo u otro honran nuestra historia. En este caso, de manera muy particular, las figuras de
Fray Bartolomé de las Casas y de Caunabo son dos ejemplos de ello que evidentemente permiten entender lo que tú estás planteando desde una acción de resistencia, es decir, desde un discurso crítico que evidentemente intentó por la vía y los medios que entendían y que podían en su época. En el caso de Fray Bartolomé de las Casas fue la palabra, fue el discurso de defensa, ¿no?, de esa población aborigen. En el caso de Caunabo fue la resistencia ya armada. Quiere decir que, por supuesto, ahí hay dos formas de enfrentar, ¿no?, el colonialismo en sus diferentes manifestaciones. Yo quiero darle la palabra, si está aquí y si desea participar, a la compañera y amiga Ana Belique, que nos puede, estudiante de la carrera, fue estudiante de la carrera de Sociología, hoy licenciada en Sociología, por si ella desea pues expresar algún comentario y en ese orden enriquecer o preguntar al maestro William García, ¿no?, en relación a su exposición. No sé, Ana, yo te estoy dando aquí la participación. Si tú quieres aportar algún comentario, pues este es un buen momento. Ay, muchísimas gracias. Justamente iba a decir eso, que no tenía habilitada la manera de hablar ni enviar un mensaje directo. Nada, yo quiero agradecer al profesor por esta magistral conferencia en la tarde de hoy. Ha sido para mí ha sido muy grato poder conocer la magnitud de lo que ha sido la lucha antiimperialista, como él bien la expone, de lo que fue la lucha de nuestros pueblos en contra de todo lo que ha sido este sistema que ha intentado, y digo intentado porque ha encontrado resistencia en los diferentes frentes, y también por todo lo que él ha compartido, rescatando lo que es la solidaridad entre los pueblos que se han dado, reconociendo la figura de Petión y exaltando, como ya lo dijo el profesor Amauris, a Caunabo como uno de estos primeros líderes antiimperialistas que ha luchado en este continente. Yo realmente me siento muy grata en escuchar su ponencia, y mi pregunta sería un poco, ¿cómo usted ve hoy, trayéndolo como un poco más al contexto actual, cómo usted ve hoy la solidaridad de los pueblos? ¿Cómo usted ve que se está manifestando esta solidaridad de los pueblos en una lucha que comenzó hace siglos, pero permanece y persiste todavía hasta el día de hoy? ¿Cómo usted la ve y cómo usted piensa que se podría fortalecer dicha solidaridad? Es cuanto, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Muchísimas gracias, de verdad. Adelante, maestro William. Sí, bueno, yo la veo muy optimista, muy positiva, en la medida que nosotros visibilicemos lo que ocultó y tergiversó la historiografía dominante. Estamos, además de enalteciendo, dándole esa justa valoración, pero inyectándole la moral, el espíritu de lucha necesario. El espíritu de lucha se está fortaleciendo con reconocimiento, no reconocimiento, diría yo, con sacar la verdad a flote. Cuando nosotros revisamos las oligarquías, la única manera de gobernar los imperios es con la mentira, es con el cinismo. O sea, no hay otra manera que tú te sientes a debatir de manera dialéctica, a buscar el bien común con una visión tan genocida, tan agresiva, tan ambiciosa desmedidamente como la de los Estados Unidos, que es una doctrina fundamentalista. Entonces, los pueblos van adquiriendo, que la han tenido constantemente. Bien lo dijo Bolívar, esos señores piensan que la voluntad de ellos, la opinión de ellos es la voluntad del pueblo, sin saber que el pueblo está en el ejército. ¿Y cómo finalizó Rivadavia, el traidor de San Martín en Argentina? Apedreada su casa, escupido por el pueblo. ¿Cómo finalizó Páez aquí, la traición de Páez? Entonces hay una conciencia clara de los pueblos,
que hoy se fortalece más que nunca. En la medida que haya ese apoyo popular, ese apoyo que tiene el pueblo venezolano, ese apoyo que tiene el pueblo chileno, que hay que destacarlo, ese viraje que hubo allí, bueno, la historia juzgará el papel, triste papel del presidente Boric, porque es indigno, pues, cómo se traiciona una lucha estudiantil, porque la iniciaron los estudiantes, y cómo se le atacó bestialmente hasta sacarle su vista. Pero el pueblo va a seguir allí. Yo veo esta lucha optimista y finalizo la respuesta con la frase de Bolívar que dice: con frecuencia se ha visto un puñado de hombres libres vencer imperios poderosos. Bien, William, muy buena frase de Simón Bolívar. Voy a solamente a decir pues algunos mensajes que he recibido de Julio Gerardo Padilla. Saludos desde México, excelente conferencia. Y Genoveva Verónica Peralta Piña, que nos dice hola, nos pregunta en dónde podemos volver a ver y escuchar la maestra del maestro William. Saludos también desde México. Nosotros en todo caso la vamos a retransmitir el lunes con el amigo Christopher. Vamos a hacer el esfuerzo. Quiere decir que es muy probable que va a estar disponible, en todo caso, a través de los canales de Acción Afrodominicana y de otras organizaciones que están participando, pues sencillamente se va a presentar, vamos a decirlo así, esta videoconferencia que se está desarrollando. La maestra y amiga Maribel Núñez, William, te hace una pregunta y con esta pregunta nosotros vamos a cerrar. Ella desea que tú le amplíes un poco sobre la lucha del cacique Guaycaipuro y la resistencia indígena en Venezuela y cómo viven los pueblos originarios en la Venezuela de hoy. Así es, nuevamente, la resistencia de Guaycaipuro es un símbolo, aun cuando fue una figura la historiografía elitesca para hacer él, que estaban dando participación a la lucha indígena. Fue muy tenue, fue muy maniqueado, y sí, aparando el sentido político, el alma débil de la historiografía elitesca. No, que la historia no debe ser política, pero la lucha de Guaycaipuro se siente más que nunca. De hecho, se han revelado investigaciones de documentales, de archivos, por la misma mano de los colonizadores, por cierto, en su sentido y en su lenguaje peyorativo, pero una serie, en el caso de aquí de Cojedes, donde yo vivo actualmente, una serie de levantamientos indígenas, como el del cacique Guamontey. Es decir, la lucha indígena sigue viva. Recordemos el concepto de Bolívar sobre pueblos indígenas, los resguardos indígenas, y cómo después una élite racista, una élite colonialista, los invisibilizó, les privó de todo ese derecho. Y es Chávez quien le vuelve a resaltar constitucionalmente, por primera vez aparece en la historia constitucional de Venezuela, de 27 constituciones, los derechos a los pueblos indígenas, el reconocimiento a los pueblos indígenas. No es casual que ese levantamiento que surgió de los indígenas aymaras para retomar la democracia en Bolivia, no es casual que los mapuches estén dando una férrea lucha contra un acto de traición que hubo en Chile. Bueno, eso tienen clara conciencia de esa lucha anticolonialista. Los pueblos indígenas de Colombia, las mingas colombianas, tuvo mucho que ver en el triunfo de Petro. Es el pueblo en la calle, sin el temor, pues, a toda la opresión del gobierno arrodillado a los Estados Unidos, pero están más latentes y más vivos que nunca la lucha indígena. No, perfecto, William. En todo caso, estamos aquí pues honrando de algún modo u otro y conmemorando el 530 aniversario de lo que tú bien denominaste como la primera invasión europea en el suelo americano, y particularmente tocó nuestro territorio, es decir, la República Dominicana. La actual República Dominicana fue afectada
de manera, yo diría, vaya, fue un cambio de la historia y se partió la historia en dos y evidentemente otra historia se comenzó a escribir, lamentablemente en todo caso para la población aborigen, desde el año de 1492. Nosotros en todo caso desde aquí, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con el maestro Antonio Siriaco, agradecemos tu participación. Nosotros en todo caso vamos a seguir en este esfuerzo de trabajar desde el punto de vista de la memoria histórica, de la discusión, de la reflexión en torno a cómo ese pasado gravita y pesa sobre nuestro presente. Quiere decir que nosotros vamos a tratar de profundizar un poco en la línea y en la dirección que la compañera y amiga Ana Belique de algún modo u otro situaba, ¿no? Su aporte en su intervención de visualizar esas resistencias hoy en día en el presente. Agradecemos de todo corazón la participación de todas y todas y nada, nosotros nos vamos a seguir manteniendo en contacto a través de las redes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Antonio, si usted quiere decir algo antes de finalizar. No, bueno, evidentemente que este tipo de actividad, tal y como tú lo has dicho, Amaury, nosotros lo vamos a seguir potenciando. Nosotros tener en esta noche a William García ha sido un lujo y claramente tenemos todo un programa de conferencias para que también los investigadores, los estudiantes, no solamente de ciencias económicas, sino también de ciencias sociales, de historia, se incorporen. Y el maestro Amaury, que es nuestro director de investigación, tiene esa responsabilidad. De manera que William, en nombre de nuestra facultad, de nuestra universidad, te damos obviamente por segunda vez las gracias por estar con nosotros, por parte de tu tiempo dedicarlo a esta conferencia importantísima, una conferencia que tú expones una serie de puntos que hay que siempre recordárselo a las poblaciones latinoamericanas. Evidentemente que nuestros pueblos, que son pueblos que durante mucho tiempo, toda esa visión colonialista, todo ese peso que incluso también formó parte de esa historia conservadora y tradicional, hay que comenzar a desmitificar todos estos elementos históricos. Ustedes y básicamente el maestro Amaury tiene esa responsabilidad de seguir precisamente en este tipo de acercamiento para bien de nuestros investigadores, de nuestros profesores y de nuestros estudiantes. De manera que enhorabuena de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, William, nosotros en todo caso cerramos nuestra transmisión. Te agradecemos nuevamente y esperamos poder estar en contacto contigo próximamente, ya sea aquí en Santo Domingo o allá en Venezuela. Un fuerte abrazo a todos y que pasen feliz noche.